Bienvenidos a un nuevo programa de Inversiones y Negocios. Hoy tenemos al vicecónsul de España, Adolfo Iriarte. Quédate ahí y disfruta de esta entrevista. Y en este bloque es un bloque que hemos destinado para hablar un poco de qué es lo que está pasando a nivel internacional con el tema de la economía y puntualmente del tema de la cuestión impositiva a nivel mundial, la presión impositiva, hemos visto el tema del blanqueo en Argentina, ha sido un éxito y hay que ver por qué es un éxito. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia que te mira siempre. No, gracias a vos, más allá de que tenemos el mismo apellido, no somos primos, pero nos queremos mucho. Exactamente, de hace mucho tiempo. Nos conocemos mucho. Bueno, siempre un placer tener a Adolfo en el programa, esta creo que es la segunda vez. Pero bueno, Adolfo, puntualmente vos estás especializado en toda esta área de impuestos, de qué es lo que está pasando con el movimiento del dinero a nivel mundial y si tiene que ver la crisis del 2008, ese crack económico-financiero a nivel mundial, es un antes y un después. ¿Cómo lo ves? Vamos a hacer un poco un análisis partiendo de algo que vos comentaste del tema blanqueo, del éxito del blanqueo y evidentemente tiene que ver con una política internacional. O sea, no es que Macri, fue idea de Macri el tema de blanqueo, en España se realizaron 4 blanqueos, los cuales también fueron exitosos. Y hay una señal de cada uno de los estados, de los países, de investigar, de controlar la evasión impositiva internacional. Esto de la lucha en contra de la evasión, que va de la otra cara de la moneda, o la prima hermana, que sería la lucha en contra de la doble imposición internacional y la presión fiscal, sí, tiene muchísimo que ver desde 1920. Mira 1920, pasada la Primera Guerra Mundial, Sociedad de Naciones armó todo un esquema de estudios sobre la lucha en contra de la doble imposición internacional y del fraude fiscal internacional. En los 90, ¿qué pasó? O sea, pasamos de un crack de la economía que venía siendo... En esa época fue la burbuja en Estados Unidos, exactamente, por la burbuja de las .com, ¿te acordás? Exactamente, que vamos hacia una economía digital, la cual después vienen las WorldCom que se caen. Y actualmente lo que ha pasado, a partir del 2008 se empezó a estudiar, como vos decías, desde la crisis financiera, se empezó a estudiar paraísos fiscales y traslado de beneficios a otros países que tienen nula o baja tributación y esquemas de negocios que empiezan a ser llamados abusivos. Y hay, dentro de esto, si ponemos un paréntesis, hay 4 temas, de agenda internacional. Sí. Uno es el tema ambiental con el cambio climático, otro es el tema trata de personas, terrorismo y fraude fiscal y de alguna manera el tema del lavado de dinero, de activos. Entonces, de los cuales todos se relacionan de alguna manera con las finanzas y con el control financiero que tienen que hacer los estados, ¿no? Del intercambio de información automático, que a eso es lo que vamos esencialmente. Bueno, de hecho hemos visto cómo el ministro Prat-Gay en su momento en ejercicio, antes de que estuviera fuera del gobierno, el subdirector del Tesoro de Estados Unidos le pasó información sobre todas las empresas que tenían dinero en negro, en Estados Unidos, ¿no? Sí, tiene que ver este tipo de convenio. La causa la HSBC. Está bien, pero este tipo de convenio que se da ahora tiene que ver con que después de la crisis del 2008 el mundo dijo, bueno, saquen la plata que está escondida para que arranque el mundo real. No sé.
una explicación. La crisis de los estados es una crisis financiera, esencialmente. Entonces, si no hay ingreso de dinero a través de los impuestos, uno tiene que acudir al préstamo, o sea, para hacerlo lo más simple posible, y evidentemente uno va a perseguir toda la economía sumergida, ¿no? De hecho, bueno, más de 130.000 millones de dólares recibió Argentina por el blanqueo, un éxito total, es decir, digamos, y no necesitó endeudarse. No necesitó endeudarse, es un éxito, e inclusive sé que empezaron los controles de aquellas personas que no entraron al blanqueo. Yo tengo varios clientes en el estudio que actualmente recibieron la invitación de AFIP-DGI, que ¿y cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Por el convenio que existe con el intercambio de información con Uruguay. Entonces, varios no habían declarado el departamento que se habían comprado, que van todos los años al Uruguay. Evidentemente, AFIP puede saber cuántas veces va al Uruguay con intercambio de información con migraciones. Y bueno, la información está y te mandaban la información y te dice: usted tiene un departamento, lo invito al blanqueo. Claro. Porque también en tema de, más allá que exista control, el Estado lo que quiere es que se regularice la situación y que entre dinero a través de la moratoria impositiva. Y después de los impuestos sobre los bienes. Y después los impuestos de bienes personales, de ganancias, eso sería ingresos corrientes, digamos. Exactamente. Ya. Entonces, ¿a qué mundo vamos? Como decía, a un mundo que exista intercambio automático de información, a estados que sepan todo sobre cada uno de los contribuyentes, y a estados que persigan de manera agresiva cualquier tipo de evasión fiscal internacional, sea pequeñita, grande o sea escandalosa, como habitualmente estamos viendo quizá en los diarios cuando vemos cuestiones escandalosas de lavado de dinero. O sea, con lo cual, lo que yo veo que, bueno, que se está hablando poco inclusive de la naturaleza de esa información. O sea, y también el contribuyente puede caer, porque como dicen los americanos, que se está tratando de voltear un mosquito con una bazooka. O sea, caen muchos mosquitos que por ahí no tienen nada que ver con en el tema de una evasión o en el tema de lo que pasó, por ejemplo, con el dinero en Suiza o del HSBC, etcétera. Hay mucha gente que no tenía ya el dinero y que, bueno, tiene que buscar defensa y caen en un problema por no haber blanqueado o por no haber, digamos, realizado una planificación fiscal de acuerdo a la ley, ¿no? Bueno, me pasa que todo el mundo pensaba que era una ley más y que esto no iba a pasar nunca. El tema es que está pasando. Está pasando, y actualmente existen paraísos fiscales que son colaboradores con los estados. De hecho, Argentina tiene firmado varios tratados con paraísos fiscales, con lo cual hoy por hoy la información la van a tener, y el contribuyente tiene que saber que su información va a estar disponible de cualquier estado, y que no se le va a avisar cada vez que se transfieran sus datos personales entre administraciones tributarias, lo que puede llegar a ser cuestionado, ¿no? de si es constitucional o no. El tema es que, bueno, que se prioriza la cuestión de la recaudación fiscal ante los derechos que puede llegar a tener el contribuyente en este caso. Y para ir cerrando, ¿cómo pensás que va a jugar Donald Trump en este nuevo mundo? Él tiene un concepto de que quiere aspirar dólares y se está hablando que puede llegar a ser un nuevo paraíso fiscal. Estados Unidos ya era el gran paraíso fiscal. ¿Cómo pensás que va a jugar ahora? Es difícil leerlo a Trump, seguramente todo el mundo te lo dice, inclusive todavía no. Obama era muy proactivo en el plan de acción BEPS, que era para regular justamente los paraísos fiscales y las transferencias, digamos, y la erosión de la base imponible a nivel internacional. Uno de los actores importantes en esa erosión fue Trump, de alguna manera, en el sentido que es una persona que ha tenido una X cantidad de quiebras o concursos, que ha tenido evasión penal tributaria, etc. Entonces, la juega desde otro lugar. Sí, está del otro lado. Está del otro lado, entonces es muy difícil saber cómo va a jugar este juego. Y también es difícil escaparse de todo este tipo de convenios internacionales que han sido propuestos justamente por Estados Unidos. Estados Unidos ha firmado el 23 de diciembre con Argentina un tratado de intercambio de información que lo tiene que cumplir. Y te vamos a estar invitando nuevamente para seguir viendo cómo evoluciona el tema de este nuevo contexto mundial, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Adolfo. Vamos a un corte y ya volvemos.
continuación tenemos la columna y opinión calificada del contador y máster en finanzas José Antonio Nadef. Y en este bloque vamos a hablar de la ley que se aprobó el año pasado a nivel nacional sobre acceso a la información pública y que no tenemos ningún tipo de ley en nuestra provincia. Raro que a nivel nacional ya existe una ley que todavía, si bien no entró en vigencia, sobre acceso a la información pública y que en Tucumán ni siquiera se trate. Para eso hemos invitado a José Nadef. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que además, bueno, contador, máster en finanzas y además, bueno, la trayectoria política de Pepe, fuiste diputado provincial. Así que, bueno, Pepe, la invitación puntual es para que nos expliques por qué no existe ningún tipo de acción desde el punto de vista provincial para tener también una ley de acceso a la información pública, tan necesaria, ¿no? Sí, importantísima. El Congreso de la Nación sancionó un proyecto que le envió el Poder Ejecutivo a la Nación después de muchos años que Argentina no contaba con una ley de acceso a la información pública. A partir del mes de septiembre del año pasado ya cuenta con esa ley, es la ley 27275, que posibilita que todo el mundo, todo ciudadano, sin necesidad de ser patrocinado por un abogado, tenga acceso a cualquier dato que necesite acerca de los recursos que maneja el Estado Nacional y el gasto. En 15 días hábiles tiene que contestarle. Y tiene esta ley de acceso a la información pública, supone que cualquier ciudadano puede pedir información de los objetivos que tiene cualquier repartición, los recursos con los que cuenta, las licitaciones a las que ha convocado, los precios que se han pagado, quiénes se han presentado, a qué valores se adjudicó, cuáles eran los precios testigos, cuál es el listado de funcionarios, empleados, permanentes, contratados, etcétera, cuáles son las remuneraciones que perciben, cuáles son los proyectos que tiene cada repartición, qué nivel de ejecución tiene el presupuesto en cada repartición. O sea, un acceso absolutamente a toda la información de los recursos y los gastos. O sea, el contribuyente tiene derecho a saber qué se hace con su dinero. Y no solamente eso, sino que también tiene derecho a saber qué se hace con su dinero, sino también a disponer de la información suficiente para que el debate público sea más democrático, porque si no se tiene información, hay un debilitamiento del conocimiento para dar la discusión pública. Y encima en un mundo donde hoy la información, digamos, con todos los sistemas de tecnología y de acceso a la información, debería ser más fácil que nunca. Así es. Por eso, esta ley tiene un segundo capítulo, que es el capítulo de transparencia activa, por el cual, a través de Internet, se tiene acceso a toda la información que señalé recién. ¿Quiénes fueron los creadores de esa ley a nivel nacional? Es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo de la Nación. O sea, el Gobierno Nacional envió este proyecto de ley, el Congreso lo sancionó y hoy es una ley que además crea el Consejo Federal de Transparencia, en el que van a participar todas las provincias, también la provincia de Tucumán. Lo llamativo es que Tucumán, desde el año 1973, o sea, se han cumplido ya 44 años durante los cuales no se sancionó ninguna ley de ética pública, ni una ley de acceso a la información pública. O sea, Tucumán es probablemente la provincia más retrasada en términos de acceso a la información pública y ética pública, que es otro tema. ¿Y por qué pensás que se da eso? Y bueno, ese retraso, se olvidan. Por la debilidad institucional que ya conocemos de Tucumán, porque no le interesa a los gobernantes que se sepan qué se hacen con los dineros. Fíjate vos, el escándalo de las valijas, las famosas valijas exhibidas en la calle San Martín, de un gasto supuestamente social de 615 millones de pesos, si hubiera una ley de acceso a la información pública, yo creo que no se hubieran animado a hacer este gasto. O podríamos saber dónde está, digamos. O al menos sabríamos ¿Quién la gastaron? ¿Qué se hizo con el dinero? Claro. Al menos sabríamos, pero bueno.
sería pasar de la hipocresía al cinismo, o sea, del ocultamiento a la mostración desvergonzada de qué se hizo con el dinero. ¿Y pensás que alguna institución, no sé, qué sé yo, no, me imagino, sería la iglesia que podría exigirle esto a la provincia? No sé, estoy pensando en voz alta, digamos, ¿quién pensás que debería, digamos, la oposición, la pequeña oposición que exista en la legislatura, legisladores o algún senador nacional de la provincia, debería tomar la iniciativa para embanderarse con esto? Me parece que es una necesidad de la sociedad. Pero total, yo creo que la presión que se está ejerciendo, ya hay una ley nacional que abarca los 3 poderes del Estado Nacional, tendrá que haber una ley en Tucumán que abarque los 3 poderes, si no, ¿con qué cara Tucumán se va a sentar en el Consejo Federal de la Transparencia? Entonces, pero no solamente ese tema, por ejemplo, el tema del debate de la cuenta de inversión. Las provincias, la nación, los países sancionan. La ley de presupuesto es la ley más importante que existe. Año a año sanciona la ley de presupuesto, por la cual se define cuáles son los recursos con los que cuenta el Estado y a qué se van a aplicar, ni más ni menos que eso. Con qué dinero contamos y en qué se va a gastar. Después viene la legislatura, en este caso el Congreso a nivel nacional, la legislatura de Tucumán, y analiza el informe que le hace el gobierno provincial del Poder Ejecutivo de qué se hizo con la plata, si se cumplió con el presupuesto, si los recursos se dirigieron a donde estaba previsto el presupuesto. Esa es la cuenta de inversión. Esa cuenta no se discute. Esa cuenta se aprueba automáticamente por el mero transcurso del tiempo. Entonces, tampoco existe esa retaguardia de control. Fíjate vos, para semejante cuenta, de esta cuenta de inversión, no hay control. No hay control absoluto. Nada. Bueno. El control es, yo te diría, prácticamente nulo. Bueno, Pepe, excelente. Así estamos, Pepe. Así estamos. ¿Eh? Bueno, Pepe, excelente como siempre. Y bueno, nada, te vamos a seguir invitando. Este es un tema que hay que seguir tratándolo, hay que seguir leyendo las aristas y ver qué va a pasar cuando la provincia se siente en ese Consejo Federal. El Consejo Federal de Transparencia. Y hablamos de un tema que es acceso a la información pública. Falta hablar de la Ley de Ética Pública que regula las declaraciones juradas y regula los conflictos de intereses e incompatibilidades que tienen los funcionarios en relación a los dineros del Estado. Es otra ley. Que se le hizo el planteo a Macri con respecto a conflictos de intereses con respecto al tema del correo, ¿era, no? Al tema del correo. Esa ley existe desde el año 1996. Bueno, Carlos creo que está trabajando en algo de eso, ¿no? Esa ley existe a nivel nacional desde el año 1996 y es la ley 25188. Tucumán tampoco tiene una ley de ética pública. De los que vos hablás es de las modificaciones que se van a hacer a esa ley para trabajar sobre estas situaciones de incompatibilidades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional ya está en la figura del presidente. Se está trabajando en la formulación de 2 decretos. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Así estamos, Pepe. Así estamos. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos.
continuación tenemos la columna de Roberto Rico, máster en finanzas. Una inflación que ha vuelto a llegar a los 2.5, pero dentro de todo está dentro del plan de gradualismo que armó Pratgay y se lo dejó a Macri. Hemos visto en Estados Unidos que ya superó los 20.000 puntos, que están muy felices ellos con el tema de las cuestiones económicas, pero básicamente lo de Argentina se está hablando de que se va a abrir el mercado de la bolsa para pequeños y medianos inversionistas, que nunca pasó. Ya la bolsa operó arriba de los 1.950 millones, bueno, récord. Contanos un poco qué es lo que está pasando y cómo ves en el corto plazo que esto va a seguir caminando. Tal cual, Juan, vos bien lo decías, estamos con una inflación que cerró febrero en 2,5%, la más alta en lo que va del año, pero es predecible porque siempre en los primeros meses del año, o sea, por las paritarias y por los ajustes que se están dando, ¿verdad?, van a impulsar un poco lo que va a ser la inflación. Lo que sí, un poco negativo, es que el índice de inflación se ha acelerado un poco en este último mes. Tiene que ver con el aumento de los costos, aumento de los combustibles, aumento de la energética, las tarifas, ¿verdad? Y también, fíjate vos en lo que decía una parte del discurso de Macri, que las paritarias él las quería dejar en un tope de un 20%. Pero ¿qué ocurre? Estamos viendo que están empujando un poco más. Sin ir más lejos, te digo, vamos a tomar para hablar de la inflación 3 puntos básicos. Canasta básica, la canasta de alimentos, canasta básica total, la canasta de alimentos y el IPC. Si tomamos del año pasado, recordemos que Todesca se hizo cargo del INDEC, recién las cifras que pudo plasmar son a partir del mes de abril, porque te acuerdas que el INDEC estuvo desordenado mucho tiempo y recién Todesca está dando las primeras cifras que son más confiables, ¿verdad? Podemos decir que la canasta básica total trepó en el mes de enero 1,2%. En el mes de febrero ya creció al 2%. Sin hablar, la canasta básica alimenticia también va por el mismo camino. Y el IPC creció 2,5%. Entonces, si nosotros tomamos una proyección, vamos a tener una inflación esperada. Tomamos únicamente, ojo, aclaramos, los 3 primeros o el primer cuatrimestre del año, que va a superar el 25% o va a andar en el 25% anual. Obviamente que puede haber meses que haya deflación, sí, es verdad, puede haber meses que haya deflación. Entonces, bien lo dijiste, deja un plan al presidente que va a haber una inflación. Ya no estamos contentos. ¿Sabes qué pasa? Que hay un rebote en la inflación. Pero es bueno, vamos al punto de vista de la bolsa. Hay un rebote en la inflación, entonces, ¿qué recomienda? Vamos a activos que estén atados a la evolución de la inflación. Por ejemplo, los bonos que están atados al coeficiente SER. Hay una recomendación para la inversión. Pero bueno, como estamos diciendo, es la proyección de los primeros meses. Queda todavía un largo camino por recorrer, ¿verdad? Sí. Obviamente que tomamos 3 elementos, canasta básica, IPC, nos va a dar una inflación del 25% más o menos anualizada. Pero yo creo que si vamos a seguir el índice, yo creo que vamos a andar en cifras que pueden rondar el 25%. Ya la Torcuato Di Tella también lo ha establecido, va a ser superior un poco a la inflación, lo que va a ser el conurbano bonaerense, como lo sabemos siempre, la capital federal tiene mayores índices. Y respecto a Donald Trump, es verdad, desde que está Trump, el Dow Jones tocó índices históricos. Acá también ocurrió en la bolsa, el Merval tocó índices históricos. Ojo, ¿qué pasa en el mundo de las finanzas cuando esto ocurre? Activa una alarma que dice, estaremos en los niveles de resistencia, lo podrá quebrar el Dow Jones. Estamos a punto de quiebre. Sigue todavía. Ya el Merval esta última jornada tomó ganancias. Sí, además la misma pregunta, ¿es real, no es real? ¿Es burbuja, no es burbuja? ¿Se quiebra, no se quiebra? Sí, yo pienso que ya el Merval, por ejemplo, está tocando valores históricos. Lo que puede ocurrir en el futuro es sí o sí una corrección. Ya de por sí, ya viene de estas últimas 2 jornadas en baja la bolsa. Bueno, pero hay mucha expectativa con esto de que han anunciado Yerra, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, ha anunciado que van a salir a ofertar a pequeños y medianos inversores. Hablan de inversores desde 50.000, de 20.000 pesos, digamos. ¿En qué está invirtiendo Gordon Gekko ahora acá en Argentina? No, fuertemente la deuda, la emisión de la deuda. Ahora Argentina va a salir a emitir deuda, exactamente, una forma de financiarse que tiene, una forma también de combatir la inflación. Como buen buitre que es. Así es, directamente. Bueno, muchas gracias Roberto, como siempre, y estamos a estar invitados nuevamente para la columna de Gordon Gekko. ¿Te atiende el teléfono o no ahora? Me sigue atendiendo el teléfono. Bueno, mandarle saludos. Serán dados. Vamos a un corte y ya volvemos.
Llegamos al final de este programa Inversiones y Negocios. Como siempre quiero agradecerle a Jesús Estilistas Contemporáneos por peinarme y a Madison por vestirme. Nos vemos en el próximo programa.